La fiscala Teresa Martínez del Departamento contra la Trata de Personas considera que es muy difícil ayudar a la compatriota condenada a muerte en China. ¿Cuáles son los motivos? Ya nos cuenta nuestro compañero Mauricio Durán. Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes, y así es, la fiscal Teresa Martínez expresó que es realmente complicado poder rever la postura de la justicia china respecto a la situación de nuestra compatriota que está sentenciada a muerte ya para marzo del 2015. ¿Por qué mencionaba esto? Porque la sentencia fue ya ratificada por la justicia de este país oriental, como así también que no tenemos ningún tipo de relación con China, por lo cual es bastante complicado poder llegar a buen puerto, poder concluir justamente de una mejor manera la situación. Rosalía Amarilla fue ratificada, ya la sentencia de Rosalía Amarilla fue ratificada ya en el país oriental durante el año pasado, y ahora se está buscando la manera de rever el caso para poder salvar la vida de esta compatriota y en todo caso que venga a conmutar su pena aquí en nuestro país. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto la fiscal Teresa Martínez. Que es muy difícil, por un principio de seguridad jurídica, que ellos ya tienen una sentencia firme, que ella fue hallada en flagrancia, que ella confesó el hecho, o sea, no se puede borrar la circunstancia de que ella fue aprehendida con droga, y como en nuestro país también la simple tenencia ya es punible, se tiene que hacer el esfuerzo de ayudar, ¿verdad? No podemos decir, no, ya no se puede hacer nada, porque eso significa una cosa muy terrible. Martínez expresó también que el modus operandi utilizado por estas personas es similar al ya utilizado por otras organizaciones para llevar también a personas de nuestro país, tanto a Turquía como también a países de Europa. Y ya dio también algunas recomendaciones con el objetivo de evitar que personas caigan en manos de estas organizaciones que finalmente lo que hacen es extorsionar de alguna manera a estas personas para que viajen. El modus operandi básicamente es el siguiente para tener en cuenta. Se ofrece un tipo de trabajo a una persona y le dice que van a ir a viajar a Europa o a un país de la zona arábica para mejorar su nivel económico. Y una vez que están en estos países se le extraen los documentos y le dice, si no cumplís con llevar este paquete o esta droga a cierto lugar, vamos a terminar matándote. Y es en este momento en que las personas se ponen nerviosas y buscan la manera de solucionar y hacen este servicio para estas entidades delictivas, y es lo que ocurrió justamente con la compatriota Rosalía Amarilla, quien una vez que estuvo en el lugar confesó que ella tenía un producto ilícito y fue agarrada por la policía china. Algunas recomendaciones por parte de la fiscal Teresa Martínez, quien es la encargada justamente del área contra trata de personas, para evitar que más personas incautas caigan en esta situación. Esto es lo que mencionaba al respecto. Cuando van más allá de los países europeos, cuando van a los países asiáticos, a los países árabes, el resultado nunca va a ser el mismo, porque sus legislaciones son absolutamente distintas y con muchos no tenemos ciertos vínculos que nos permitan mediar para ayudarlas, ¿verdad? Toda promesa de trabajo en un país extranjero tiene que ser consultado con las autoridades extranjeras. O sea, para uno trabajar en el extranjero tiene que venir un contrato de ese país, ese contrato se tiene que legalizar en el consulado de ese país y también en nuestra Cancillería para que uno viaje con seguridad y no pueda caer víctima de estas redes. Muy bien, ¿y cuál es la luz de esperanza o la pequeña opción que tiene Rosalía Amarilla para poder no ser ejecutada en marzo del 2015, como dice ya su sentencia? Se busca una clemencia, que es lo que están solicitando ahora mismo los familiares de esta persona a través de organismos internacionales. Es la única solución que pueden encontrar, porque prácticamente en el área jurídica está todo dicho. Y también mencionaba Teresa Martínez que el país, o sea, el gobierno chino es bastante respetuoso de sus leyes, por lo cual es muy difícil que revean una postura. Estaban mencionando también que hay un caso de un ciudadano norteamericano que en su momento sí fue conmutada su pena y pudo cumplirla en Estados Unidos, pero es muy difícil y es el único caso que se conoce al respecto con este país en específico.